Familia, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bendecido día para todos. Por aquí nuevamente con la actitud positiva siempre como la he tenido, a pesar de todas las circunstancias de la vida que me han tocado pasar. Agradecerles inmensamente por esos casi 100 suscriptores, personas que se han colocado en el canal, que se han suscrito, que quieren seguir mi historia, quieren divulgar mi historia, la siguen compartiendo, me parece excelente. Ya verán los frutos de todo esto gracias a ustedes y gracias a las personas que se siguen vinculando al canal. Lo recomiendan con personas que no están y de un momento a otro aparecen inscritas en el canal. Muchas gracias. Bueno, hay preguntitas, pero sigamos con la llegada a la Tramacúa. Tramacúa le colocaron los presos, los internos, desde que supieron que iban a abrir una cárcel de alta seguridad en Colombia. Empezamos, porque yo era uno de los que temía llegar a Valledupar. Empezamos a temer y a temblar cuando nos llegara un traslado para allá. Las condenas grandes, las condenas confirmadas, no nos salvábamos de un traslado para esa cárcel. El TD es como una cédula que uno tiene dentro de la cárcel y todas las cárceles tienen un TD distinto. El TD mío en la modelo fue el número 273204. Ese es un consecutivo que tienen de los ingresos de los presos a la cárcel. Cuando yo llegué por segunda vez a la modelo, ya a mí ya no me reseñaron como un preso nuevo, porque la primera vez fui reseñado y tenía mi propio número ya. Desafortunadamente eso es lo que se llama reseña y tener entradas a una cárcel. Yo ya tenía en la modelo, la primera vez que ingresé, mi número 273204. Todas las cárceles tienen TDs distintos, por lógicamente van llegando los presos y les van dando ustedes sus identificaciones. A mí me dieron en Valledupar el número 1755. En ese momento habían entrado 1755 presos o internos a la cárcel de Valledupar. Supuestamente una cárcel de alta seguridad, la primer cárcel de alta seguridad en Colombia, pero desafortunadamente lo que quiso imitar, lo que quiso igualar el gobierno colombiano, gemeliar una cárcel de las que hay en Estados Unidos. Al Estado colombiano y a la justicia colombiana le quedó chiquito eso porque no pudieron. No pudieron. Empecemos el ingreso. Ya les contaba que llegué a la cárcel de Valledupar, había quedado ahí. Uno, desde el momento en que ingresa uno, se siente el encierro, se siente las rejas y se sienten los muros. Allá no se veían sino muros y rejas. Muros y rejas por toda parte. Nos soltaron los famosos grilletes, cadenas, esposas, porque así íbamos realmente. Nos quitaron eso, no nos dejaron tener absolutamente en las manos nada, nada, nada. Billetera que uno llevaba papeles o pues en la cárcel uno no tenía papeles, uno no mantenía con... pero mantiene uno sus papeles de costumbre. No tenía uno lógicamente identificación, cédulas de ciudadanía, el pase, libreta militar, todo eso se quedó la primera vez que estuve en la cárcel. No, perdón, la segunda vez que estuve en la cárcel
se quedó mi cédula, se quedó mi tarjeta, mi libreta militar, mi pase o licencia de conducción. Eso se quedó ahí y yo no lo reclamé sino hasta cuando salí en libertad, después de 12 años. Ya les contaré mi ida a la Modelo después de tantos años a reclamar mis documentos. Cuando yo llegué a Valledupar, en Valledupar, lo que les contaba era totalmente el régimen tratado de imitar cárcel gringa. Lo que ustedes ven en una película de Estados Unidos, era esa la imitación que querían ellos hacer. Pero realmente, para nada. Primero, la seguridad muy buena. La seguridad sí era excelente comparándolas con las cárceles normales de Colombia. Pues para la muestra un botón Modelo, porque Modelo era... Se olía la muerte en cualquier momento y a cualquier persona le caía la muerte. Sea culpable, sea inocente, se equivocaron y le dispararon al que no era, iba pasando y le cayó un tiro. Todo eso pasaba en la Modelo. Allí no, allí era una seguridad impresionante. Lo mismo para el ingreso. Eso fue una requisa. Lo empelotaban a uno de pe a pa. La ropa que uno llevaba la dejaron a un lado, la echaban en una bolsa. Allá no se podía ingresar el dinero en físico, el dinero no se podía ingresar, ni una moneda. Yo les contaba que cuando mi visita iba a la Modelo me dejaban centavitos, me dejaban lo que mandaban mis amigos, mis familiares reunían plata. Las mismas personas que me iban a visitar me dejaban plata. Y lógicamente yo no era el derrochador ni el vagabundo que gastaba y gastaba porque yo sabía que el domingo me iban a llevar plata o el sábado, no. Yo no era de esas personas porque yo sabía lo que sufría la persona, la mujer, el hombre, que llegaba a la cárcel a visitar a su ser querido mejor dicho, por las que tenía que pasar para dejarle a uno un billetico. Yo pagaba mis deudas, que eran una comida diaria, mis tintos, aguas aromáticas, galguerías por ahí que de pronto uno le daba por galgar, un roscón recién hecho en la panadería. Pero yo guardaba mis billeticos en una billetera que compré allá dentro de la cárcel, la que hacen los presos, en el taller, en marroquinería. Cinturones, todo esto hacían. Entonces, yo guardaba mis billeticos y cuando era escasa la visita, asimismo era escasa la plática que me dejaban. Lógicamente siempre me dejaban para tratar de yo cubrir mis deudas y no estar con afanes de que debo esto, debo lo otro, debo lo aquello. Porque deudas en la cárcel hasta la muerte llegaban a tener cuando debían, más que todo era vicio. Vi morir mucha gente por vicio, pero se buscaban su muerte porque sabían la situación y se endeudaban sin tener con qué pagar. Bueno, esos billeticos pues los fui sacando uno por uno, como yo los tenía en la billetera bien guardaditos. Yo fui sacando mis billeticos uno por uno los fui sacando y llegaron a ver más o menos 70, 80 mil pesitos. En ese tiempo era platica que ya eran como 12 años, 11 años más o menos. Bueno, ustedes se podrán imaginar 80 mil pesos en el año 2000 más o menos. Yo llegué, los conté con las moneditas, en fin, reuní la plata y eso se la apuntaban en un libro a uno. Y ese libro, a medida que iba gastando o comprando en la chaza, ya les cuento la chaza cómo era, e iban descontando allá, iban descontando hasta cuando uno se quedaba sin plata. Lo mismo cuando la visita llegaba. Le dejaban a uno plata, se la apuntaban en un cuaderno y a medida que uno iba pidiendo le iban descontando y se iba quedando uno. Más que todo tarjetas de teléfono, porque uno llamaba ya era con tarjetas de teléfono. Bueno, no me adelanto mucho. Llegué a la cárcel, la requisa impresionante. Yo tenía, en la Modelo de pronto uno podía tener su cabello bien arregladito,
como normalmente se hacía, una peluqueadita. Habían peluquerías dentro de la cárcel, había gente que trabajaba, habían avisos en donde colocaban: se necesita estilista, patio tal, peluquería tal, preguntar por tal interno. Habían avisos clasificados en el periódico de la Modelo, que se llamaba Periódico Libres, donde yo salí. En ese diario, eso lo imprimían ahí en la cárcel, en la Modelo. Me faltó contar cositas de la Modelo, como se dan cuenta, ya les contaré. Eh, Bien arregladito, bien para estar en la visita. La mayoría entre jueves y viernes siempre las peluquerías permanecían más bien con suficiente clientela. Se imaginarán, en una cárcel en donde hay más de 5.000 internos, pues ganaban bien los estilistas, la verdad, y gente profesional que trabajaba en eso, pero que por uno u otro motivo llegaban a la cárcel. También cositas para contar para devolverme a la Modelo. Pues desafortunadamente, cuando llegamos a la Modelo, lo primero que nos hacen es pasarnos por una silla. Inmediatamente sale un interno. No era un guardián, era un interno que también descontaba haciendo eso. Y con una máquina de peluquear le pasaban a uno la máquina cero. Allá no era de que me baje aquí, de que me quiere aquí, de que yo no quiero que mire. No, allá le mandaban la máquina cero. Totalmente calvo quedaba. Primer vez que uno se veía calvo realmente. Degradante para un ser humano. Pero tocaba porque eran las reglas de la cárcel. Aparentemente a alta seguridad. Después de esto, lo metían a una ducha. Que se duchara uno. Se pegaba un duchazo, salía. ¿Secarse con qué si ni siquiera una toalla había? Con la misma ropa que uno tenía que se había quitado se secaba. Le entregaban a uno 2 uniformes, color caqui con una franja anaranjada aquí en esta parte del frente. 2 franjas anaranjadas en la chaqueta, color caqui. 2 uniformes y un par de botas negras de cuero. Un cepillo dental. Una cremita dental que escasamente servía por ahí para unas 10 untaditas de crema. Un jabón para baño. Absolutamente nada más. Y era lo que podía ingresar uno a la torre. En esta cárcel no eran patios, sino torres. A la torre 5 de la cárcel de alta seguridad en Valledupar. El TD 1755. Mi plática quedó allá ahorrada. Llegamos a la torre. Habían poquitos internos. Nos saludaron. Ingresando a la torre 5 de Valledupar era ingresar a cualquier torre y a cualquier patio, a cualquier torre o a cualquier cárcel de alta seguridad supuestamente. Todos los internos éramos iguales. Llegamos a saludar a un cacique que allá tenía suficiente plata, tenía carros, o sea, los guardianes, los presos que los cuidaban se llamaban carros, ya les había contado. Andaban, el menos tenía una pistola en su cinturón. Y llegar a la Tramacúa y encontrarnos es como cualquier otro interno. Las mismas condiciones. Le entregaron su camarote, que camarotes allá eran planchas de cemento. 2 planchas de cemento en cada celda. Las celdas no eran en el primer piso. A partir del segundo piso, 5 pisos hacia arriba eran celdas. En el primer piso eran solo columnas y eran los mesones hechos en cemento, en donde uno recibía su comida a la entrada de la torre y se iba y se sentaba en los sitios
para consumir sus alimentos. Estas cárceles, estas torres las hicieron con el fin de que no utilizaran las primeras celdas en los primeros pisos para hacer túneles. Muy estratégico, copiado de los Estados Unidos. Muy chévere. Y tenían razón en esa seguridad, perfecto. Uno que no es delincuente aplaude eso. Buena seguridad porque van a evitar túneles para escaparse de la cárcel. Bueno, le acondicionaban a uno una celda en donde la compartía en ese tiempo solamente con otro interno. Eran 2 internos por celda. Ingresamos, nos dieron nuestras celdas, entramos, acomodamos que dentro de las mismas planchas de cemento estaban unas colchonetas y encima de esas colchonetas habían una funda, una almohada y 2 sábanas por la calor. Eso era lo que uno tenía. Perdón, ni siquiera una toallita para uno secarse. Le tocaba con una sábana de esas y ponerla a secar. Lógicamente a los 10 minutos de haberse secado estaba seca. Calor impresionante, calor de hasta 40 grados centígrados. Acostumbrado uno a Bogotá, la calor era impresionante. Pero poquito a poco se fue uno adaptando al clima. La chaza era un guardián que llegaba en donde llevaba en un carrito gaseosas, crema dental, cepillos, jabón, máquinas de afeitar, galguerías, galletas, papas, agua, todo esto que ustedes se pueden imaginar que vendan en una chacita, lo que vendían en Valledupar, en Modelo, perdón. Todo esto uno pedía y al mismo tiempo que pedía, un huequito que había y una especie de repisita, en el mismo cemento estaba hecho eso, y por una ventanita donde le entregaban a uno la comida, muchas veces uno, si no se agachaba a mirar quién le estaba entregando la comida, uno solamente veía el plato de la comida que entraba o salía y se acabó nomás. Eso era loza plástica, porque lógicamente allá no podían utilizar otra loza. Nos entregaban por esa chacita, por ese huequito de la chaza, nos entregaban lo que nosotros comprábamos, nos descontaban por el número del TD 1755, menos tanto plata, le queda tanta plata y uno firmaba. Esa era la constancia de que uno estaba gastando la plata y sabía cuánto le quedaba. En la cárcel de Valledupar, la seguridad era extremada, pero los internos se valían de mucho. ¿Por qué? Porque los internos tenían demasiados enemigos. La famosa palabra, tenían muchas liebres. Liebres son los enemigos. Lógicamente, cuando llegaban a Valledupar, se iban a encontrar, bien sea en una torre o bien sea cuando pasaran de un pasillo a otro, para sanidad, para jurídica, hacer alguna vuelta, porque eso era lo otro. Después de que uno llegaba y se internaba en una torre, usted no salía absolutamente para nada de esa torre. Si estaba enfermo, pedía una cita especial para que lo atendieran en sanidad. Usted iba a salir de una torre, lo primero que tenía que hacer
era darle la espalda al guardián para que el guardián le colocara las esposas estando usted interno, dentro de la reja. Lo esposaban con las manos atrás. Y ahí sí le abrían la reja. Una reja en donde salía únicamente el interno, no los que estaban allá atrás de él. La seguridad era impresionante. Abrían esta puerta, salía uno hasta ahí, quedaba como en un ascensor, en una entrada de esas de un bancos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, que uno ve que entra una persona y después de que está cerrada esa puerta le abren la siguiente. Así era. Salía al interno, ya esposado, ya estaba esposado, con las manos atrás. Lo esposaban a uno. Salía a la primera puerta, cerraban y abrían la puerta que da acceso a los pasillos hacia afuera. Salía uno. Lo llevaban de un brazo los guardianes, a pesar de un ir esposado con las manos atrás. Los guardianes nunca lo soltaban a uno de los brazos. Lo cogían del brazo y lo llevaban. Uno pasaba por el frente de las torres y saludaba a los internos que estaban interiormente en las otras, pero cuando abrían, quedaba la casualidad que uno pasaba por ahí, abrían la reja y uno alcanzaba a mirar internos al otro lado. Y saludaba a uno sin conocer. ¿Por qué? Porque uno no tiene acceso absolutamente a nadie dentro de las torres. Usted conoce en las torres las personas que están y absolutamente nadie más. El vidrio que da hacia la celda de los guardianes que manejan las rejas, tanto la interna como la externa, uno casi ni siquiera ve los guardianes. Uno llegaba a ese sitio en donde está el vidrio de seguridad, en donde están los guardianes, especie de garitas, digámosle así, internas. Uno no veía a los guardianes porque esos vidrios eran oscuros. De la garita hacia adentro sí miraban hacia el patio todo lo que pasaba. Uno no podía verlo ni siquiera a los guardianes, al no ser que el guardián se acercara, abriera la primera reja hacia el patio y hablaba con los internos y en fin, o comentaba, pero no tenía acceso uno a hablar con el guardián seguido, no, eso era prohibido. En Valledupar no había ni siquiera un espejo para uno mirarse, para afeitarse. El mismo vidrio oscuro que les digo servía de espejo para uno afeitarse. El guardián se daba cuenta que uno se estaba afeitando ahí. ¿Qué muecas hacía uno afeitándose? Hoy en día uno se mira en un espejo y hace las muecas que tiene que hacer para afeitarse. Y uno se acordaba, todo esto hacía y el guardián, me imagino, toteaba la risa ya de lo que uno hacía. Amigos, este videito ya va para 24 minutos. Valledupar es mucho lo que toca contar y se los contaré detalladamente porque el régimen de una cárcel gringa es totalmente diferente a lo que pensó hacer el Estado, el gobierno, el IMPEC en Bogotá, en Colombia. Ya les contaré, les voy a dejar cositas para que se interesen en saber qué era Valledupar. Entrar a un baño y no encontrar ni tazas, ni lavamanos, ni duchas, solo las letrinas, los huecos para sentarse uno y defecar. ¿Qué pasaba cuando no había agua? Todos los internos defecando en un hueco en donde tiene que echar agua para que baje lo que usted está haciendo. De lo contrario no baja porque no hay cisterna, no hay taza.
¿Se imagina después de vulgarmente dos cagadas? Se tapa ese hueco y ya no. ¿Qué hacían los otros? ¿En dónde cagaban? Ya les contaré. No había agua. En una calor de 40 grados. No había agua. ¿Cómo nos bañábamos? ¿Cómo nos refrescábamos? Ya les contaré por qué no habían tazas, ni cisternas, ni lavamanos, ni duchas. Hasta ni mesones para comer. Después de un tiempo le tocaba a uno comer en el piso. Así pasó. Ya les contaré. Bendiciones amigos, síganse suscribiendo. Dios los bendiga a todos.